Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al Colegio de Ginecología Obstetricia de Mazatlán por la invitación. Gracias en particular al doctor Efrén Peraza. Ojalá y el curso sea todo un éxito. Y en esta nueva realidad que nos tocó, trataremos de aprovechar esto que es un encuentro en línea. Muchas gracias y que sean muy bienvenidos. A mí me tocó platicar de la evaluación y manejo del factor masculino en infertilidad. Fíjense cómo la infertilidad sigue siendo un terreno extraordinariamente frecuente en la consulta del urólogo y en especial del andrólogo. 15% de las parejas van a tener ese diagnóstico de infertilidad y en cada 15 hasta 30 de cada 100 casos de infertilidad masculina no hay una causa aparente que se haya identificado y esos son casos que generan mucha ansiedad y molestia en el paciente y más en el clínico también donde no se encuentra una causa aparente. En general, el varón participa hasta en la mitad de los casos, ya sea como causa única o aislada. Y fíjense, una cosa muy importante es cómo todavía solamente 4 de cada 10 hombres infértiles son evaluados y solamente 7% son valorados por el urólogo, cuando realmente el enfoque uroandrológico es el que complementa un poco mejor la evaluación de este paciente, ¿sí? El uso de reproducción asistida se ha ido incrementando no solamente en México a nivel mundial, se dice que en Estados Unidos más del 1%, casi 1,5% de los nacimientos en Estados Unidos son consecuencia de reproducción asistida. El número de esto ha ocasionado que el número de procedimientos reproductivos en el varón ha ido a la baja y muchos de los hombres de parejas infértiles pues no están buscando ser evaluados o el médico que lo está atendiendo no considera oportuna esa evaluación. Se ha visto y se ha dado más importancia al esperma que al paciente, ¿no? Muchas parejas con alteraciones seminales se brincan las evaluaciones, van directamente a reproducción asistida y aquí estamos en una dualidad. Cuando el embarazo se logra, todo va muy bien, pero cuando hay fallas, generan costos, ansiedad, resultados negativos y a veces empezamos la evaluación del varón en forma muy tarde después de repetidas fallas en tratamientos de reproducción. Los hombres infértiles se cree que tienen un menor estado de salud que los pacientes que no tienen esta infertilidad. Hay mayor riesgo de cáncer, de enfermedades inmunológicas y una mortalidad mayor también en general. Creo que es importante entender que la evaluación del varón ayuda a descubrir causas que sean potencialmente tratables y eso nos hace hacer un tratamiento de mayor posibilidad de éxito y también a veces de menor costo. También diagnostica oportunamente problemas que pueden poner riesgo al paciente. Frecuentemente nos encontramos padecimientos como hasta cáncer de testículo que son demostrados o son encontrados por la evaluación de infertilidad y el paciente se beneficia en su salud en general de este hallazgo. Es importante que en la actualidad hay que conocer bien los componentes esenciales de la historia clínica y de la exploración física. Los que estamos en contacto con estudiantes de medicina, vemos que la manera de hacer las historias clínicas ha cambiado notablemente, se ha degenerado mucho la manera de hacerlas y es tiempo de retomar un poquito lo esencial. En parejas en general, acuérdense que la posibilidad normal de embarazo va incrementándose mes por mes de que están iniciando la búsqueda, más o menos un 20-25%. Esto hace que a los 3 meses tengamos un 75% y un 90% a los 12 meses. Hay parejas, una de cada 10, que pueden requerir hasta más de un año para lograr embarazo en forma natural sin tener ningún solo problema. Actualmente, la definición de la Sociedad de Medicina Reproductiva habla de que el tiempo de que se requiere para el diagnóstico es de un año de estar buscando el embarazo sin haberlo concebido. Una evaluación básica hay que iniciarla en la pareja que desee buscar embarazo. Esto permite identificar muy tempranamente problemas, oportunamente tratarlos y aliviar mucha de la ansiedad que se genera con las fallas de los tratamientos. Algo importante es que esta entrevista debe ser con la pareja y no solamente con el varón. Afortunadamente creo que se cumple. La mayor parte de las parejas vienen juntas. Entender que el espermatogenia es un proceso que dura 64 días y por lo tanto nuestra historia va muy centrada en lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 meses en ese paciente, especialmente si ha habido cuadros febriles, enfermedades, abuso de sustancias, alguna exposición a sustancias que sean gonadotóxicas. Y esta evaluación la podemos repetir a 3 meses. Eso hace que los estudios que nosotros pedimos de espermograma y todo tengan esa vigencia de 3 meses y que también esa cifra de 3 meses se repite importantemente en la duración de los tratamientos cuando buscamos mejorar algún parámetro seminal. La historia en general debe llevar una historia reproductiva, una historia sexual, padecimientos que hay desde la infancia, enfermedades sistémicas, si ha habido tratamientos para cáncer, la historia quirúrgica del paciente, ahorita más adelante vamos a hablar de qué procedimientos en particular, la historia familiar, hay algunos casos también de infertilidad en la familia, el uso de medicamentos o drogas, qué ocupación tiene el paciente, si esa ocupación lo está exponiendo a algo que tenga relevancia,
su estilo de vida también que tiene. Y también es importante después un examen físico, que debe de incluir un examen físico general y también un buen examen físico genital, que ahorita vamos a platicar. Yo creo que se refuerza algo que en la medicina decimos muy a menudo, que es indispensable una buena historia clínica y un examen físico en el paciente que tiene esta infertilidad. Fíjense, por ejemplo, la evaluación del varón infértil importa mucho desde un aspecto reproductivo y el aspecto sexual. El aspecto reproductivo muchas veces involucra también al médico que está tratando el factor femenino, al biólogo de la reproducción, los métodos de control natal utilizados, la técnica sexual, el tiempo de la actividad sexual que se está buscando el embarazo en relación a la ovulación, el uso de lubricantes, cuántas parejas hay que en ocasiones utilizan algún lubricante y sin saber que lleva también un espermicida y estamos yendo en contra de lo que estamos buscando, la historia menstrual, la evaluación femenina previa, todo eso que cae dentro del terreno del biólogo. Y en la esfera sexual también importa si hay disfunción eréctil, si hay datos que sugieran hipogonadismo, si ha habido una historia actual o pasada de enfermedades de transmisión sexual, o bien si hay alguna disfunción eyaculatoria, escenario que vemos frecuentemente en el paciente, por ejemplo, con trauma medular, que tuvo sección medular, o pacientes diabéticos, donde hay una disfunción eyaculatoria por su misma neuropatía diabética. Acuérdense que un porcentaje no despreciable, 5 de cada 100 parejas, tienen como causa de la infertilidad la conducta sexual. A veces vemos parejas donde el varón reside en otro sitio que la mujer y a veces cuando se encuentran no es necesariamente la fecha que incremente el riesgo de embarazo, no tiene cercanía con la ovulación. Aquí la recomendación siempre es que la actividad sexual cuando queremos buscar embarazo debería de ser idealmente cada tercer día, desde 5 días antes de la ovulación hasta 5 días después de esta ovulación. Hay que evitar los lubricantes que tengan o que ocasionen toxicidad espermática. Fíjense qué importante, cosas que pasan en el varón desde la infancia pueden tener repercusión más adelante cuando busca embarazo. Las enfermedades sistémicas también es importante. Fíjense en la infancia como que la criptorquidia, malformaciones como lipospadias, anomalías congénitas de la infancia o la edad al momento que desarrolló los cambios propios de la pubertad. En enfermedades sistémicas sí ha habido episodios febriles, sí ha habido enfermedades recientes, sí ha habido diabetes, sí ha habido una lesión medular. Si hay enfermedades infecciosas o inflamatorias, especialmente a nivel del epididimo, pues, pudieran haber causado una obstrucción, o bien si el paciente entró en un escenario de tratamiento de malignidad, recibió quimio o radioterapia. Fíjense cómo la reina de las enfermedades virales de la infancia que puede provocar afección del testículo es la orquitis posterior a la parotiditis puberal y puede resultar en una subfertilidad hasta en 13% de los varones afectados. A veces la exposición in útero a quimioterapias, a radiación, a hormonas puede alterar permanentemente la espermatogénesis. Y esto es interesante, la criptorquidia, la falta del descenso testicular que vemos frecuentemente en los niños, pues fíjense cómo 13% de los varones que la presentaban en forma unilateral y hasta 34% de los que la presentan en forma bilateral pueden tener azospermia. En la quimioterapia hay que es importante qué tipo de medicamento, cuántos ciclos se dio y la dosis que se utilizó. En general, los medicamentos alquilantes son los que tienen más potencial de daño, de daño a la gónada. En general, los pacientes que vemos recibiendo quimioterapia o radioterapia son por cánceres curables como la enfermedad de Hodgkin o como el cáncer testicular, que son los más frecuentemente que vemos. En la radioterapia también depende el daño de la dosis que se dio, de la duración de los ciclos de radioterapia y si hubo protección gonadal al momento de recibir la misma. Yo creo que en general tenemos que ir un pasito adelante y tomar en cuenta que en el paciente oncológico joven que le espera una vida para poder reproducirse más adelante, ¿sí? Tenemos que plantear la posibilidad de preservación de la fertilidad, aunque yo les digo que en ocasiones al paciente le caemos mal. El diagnóstico de cáncer es muy avasallador y el paciente preocupado en ese momento por su cáncer siente que le estamos cayendo hasta mal platicándole de que más adelante va a buscar esa preservación de fertilidad, pero hay que considerarla, por favor. ¿Qué otra cuestión? La historia quirúrgica. Fíjense, por ejemplo, cómo la hernioplastia inguinal o las cirugías inguinales que vemos con frecuencia, el trauma escrotal, las torsiones testiculares. Si ha habido cirugías retroperitoneales que pueden provocar problemas eyaculatorios. Si ha habido cirugías pélvicas, prostáticas o de vejiga. El antecedente de orquidopexias o la resección transuretral de próstata. Cada vez vemos pacientes ya de más edad que incluso ya estaban en edad de padecimientos prostáticos con parejas jóvenes que están buscando embarazo. O la historia familiar de infertilidad, de patologías genéticas, si hay consanguinidad dentro de esa misma familia. Fíjense cómo está.
Cirugías no raras como la hernioplastia inguinal, por ejemplo, fíjense cómo 26% de los casos de reparación de una inguinal en la infancia lesionan el deferente y puede ocasionar que esté ocluido. Si este procedimiento fue bilateral, puede haber una causa obstructiva de esta infertilidad. El 20% de los adultos con hernioplastia inguinal con colocación de malla generan una reacción importante desmoplásica que puede ocluir el conducto deferente. Y volvemos a lo mismo. Si el padecimiento es unilateral, no puede tener implicación, pero si es bilateral, puede ocasionar esa pérdida o ese escenario de infertilidad. Algo que vemos muy frecuentemente, los pacientes que en el ámbito sobre todo de gimnasio utilizan testosterona y esteroides anabólicos. Vemos muchísimos pacientes en este escenario. Las drogas recreacionales, cada vez es más común encontrar pacientes que te dicen yo consumo marihuana, consumo cocaína y te refiere. El alcohol y el tabaco con cantidades importantes de metales pesados que van y se fijan sobre todo al epitelio germinal. El uso de algunos antibióticos, inmunosupresores, algunas cuestiones de la modernidad, de los cambios ocupacionales y por estilo de vida, el calor crónico, pacientes que trabajaban con las computadoras en las piernas, lo cual exponía el calor de la misma computadora hacia el área genital y ocasionaban sobrecalentamiento ahí del área gonadal y podía alterarla, en periodos repetidos, podían alterar la producción de espermatozoides, algunos solventes con benceno, gente de campo que está expuesto a pesticidas o herbicidas, o gente que sin querer está expuesto a metales pesados. En mi tierra, en San Luis Potosí, hay una contaminación importantísima por algunas plantas en metales pesados, hay unas concentraciones abismales de plomo y de cadmio que son veneno para el testículo y para la función gonadal. Los tóxicos ambientales, acuérdense que pueden tener un efecto negativo porque alteran la regulación hormonal o bien interfieren directamente sobre la espermatogénesis. Las drogas recreacionales casi todas alteran la producción espermática, alteran también la función espermática. Los narcóticos pueden disminuir la secreción de gonadotropinas y llevan a disminuir la testosterona. El tabaco, la nicotina alteran concentración espermática, la motilidad y elevan la fragmentación. Y en caso de los anabólicos esteroides, ocasionan una supresión del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, llevan a una disminución de las gonadotropinas, disminución de la testosterona y hay un arresto que si se mantiene permanentemente puede causar daño testicular definitivo. La recuperación de este arresto, la mayor parte de las veces las vemos a los 6 meses de haber suspendido el tratamiento, pero en algunos casos llega hasta 2 años y en algunos otros tal vez nunca se llega a recuperar. En la exploración física y en la evaluación en general, el hábitus, la ginecomastia, si hay caracteres sexuales secundarios. En el área genital, fundamentalmente pene, tamaño de testículos, consistencia de testículos. Acuérdense que en general los testículos, mientras más pequeños y menos consistencia tengan, nos indican un poco más de problema. El epidídimo, si hay induración, si hay quistes, los deferentes, si están presentes o no están presentes. El cordón espermático. En algunos casos, hasta el tacto rectal puede ser útil, sobre todo cuando hay sospecha de que haya dilatación de vesículas seminales. ¿Sí? La exploración física realmente bien hecha puede revelar información crítica en la evaluación por infertilidad. El hábitus puede sugerir endocrinopatía o una patología genética. Y también recordar, el volumen testicular es algo importante, fíjense, el volumen testicular promedio 18 a 20 centímetros cúbicos. Entender que la fórmula que nos reportan los radiólogos casi siempre subestima el volumen 3 o 4 centímetros cúbicos, y eso es porque utilizan la fórmula de volumen del elipsoide, que es largo por ancho por alto por 0.52. Sin embargo, la mejor forma de evaluar el volumen testicular es con la fórmula de Lambert, que es largo por ancho por alto por 0.71. Cuando vean sus pacientes, hagan la forma de los dos cálculos y van a ver la diferencia y cómo se tiende a subestimar el volumen testicular. Ahora, ¿qué pasa con el espermograma? El espermograma idealmente debe tener una abstinencia de 2 a 5 días. Si es menor, puede alterar la concentración. Si es mayor, puede afectar motilidad. Puede presentar defectos en un solo parámetro, defectos múltiples. Lo más común es que veamos defectos múltiples. Y una cosa importante es que no hay un solo parámetro aislado del espermograma que pueda descartar fertilidad. Y algo para el paciente que tenemos que explicarle es que los valores normales que ve no son lo mínimo que se requiere para lograr embarazo, solamente es el valor normal en un tratamiento estadístico para ese número grande de muestras a nivel mundial. Hombres que tengan valores fuera de lo normal en el espermograma pueden ser fértiles y aquellos con valores normales pueden ser infértiles también. Y un punto importante es que cuando se decidió traer la morfología de Kruger en el 0%, cuando hubo la revisión de 2010 de la Organización Mundial de la Salud, genera mucha ansiedad. Yo les digo que el famoso síndrome de Kruger de la morfología
El 25% de los casos de pacientes que tengan incluso un 0 de Kruger pueden lograr embarazo espontáneamente, pero esto genera mucha ansiedad y hay que tratar de combatirla con la información que tenemos disponible. Este es un estudio. A veces en medicina hacemos cosas por tradición. Y la pregunta es, ¿sigue siendo necesario médicamente pedir 2 espermogramas o es una tradición más? Y este estudio está interesante, es de 2018, se publicó ahí en noviembre. Y fíjense lo que había. De las muestras de espermogramas, solamente la segunda muestra confirmó el diagnóstico que se había visto en la primera en la mitad de los casos. Y fíjense cómo si en la primera muestra había normosospermia, 27% de los casos que tenían normosospermia mostraron una alteración en la segunda muestra. Y otro escenario, después de una primera muestra que fue patológica, la segunda muestra es normal en 23% de los casos. Por lo tanto, ante esa variabilidad, siempre es mejor tener un par de muestras de espermogramas para tener una buena base en la evaluación. Incluso si hay discrepancia muy grande entre una y otra, a veces es necesario traer una tercera muestra para completar una evaluación mejor. Los valores normales del espermograma. Hemos visto que la Organización Mundial de la Salud, ahora tan agobiada con el coronavirus, también trabaja en esto. La última revisión es la del 2010, en 2020 no se hizo. Y cómo los valores normales han ido siendo ajustados hacia la baja. Fíjense, comparando la del 99 con la del 2010, el volumen seminal normal bajó 25%, la concentración 25%, la motilidad 20% y la morfología bajó 71% dentro del valor normal. Este es un reporte típico que vemos de espermogramas. Un mensaje clave es que ustedes tengan sus laboratorios de confianza. El problema en las muestras seminales es que no todos los laboratorios tienen un nivel de confiabilidad suficiente para nosotros. Esto es, ¿qué pasaría si aplicamos los diferentes valores del 99 y del 2010? Y fíjense cómo si aplicáramos los valores a este grupo de pacientes de 1999, en esta serie solamente el 4% serían normales. Pero si yo aplico a esos mismos población los criterios de 2010, logro recuperar hasta 19% más. El 23% va a ser normal. Entonces tengan en cuenta, esos son los parámetros que hay, pero conocer que la implicación es que pareciera ser que con la evolución y con la modernidad cada vez tenemos peor calidad seminal. La endocrinopatía no es una causa tan frecuente de infertilidad. 3% de los casos es la causa de infertilidad masculina, esta endocrinopatía. En general las vemos con concentraciones debajo de 10 millones por mililitro. Yo creo que la evaluación debe ser con FSH y testosterona total de entrada, pero se puede ampliar a LH, prolactina, estradiol, testosterona libre, SHBG, cuando hay alguna alteración en la evaluación inicial. En general, solicitamos la evaluación endocrina cuando hay oligosospermia, cuando hay azospermia o cuando hay una historia clínica o datos de la exploración física que sugieren endocrinopatía. Un punto importante es, la FSH es un marcador importante, pero no es un marcador exclusivo de espermatogénesis. Nosotros así lo utilizamos en ocasiones. Realmente los niveles de FSH correlacionan con el número de espermatogonias presentes. Cuando están disminuidas, la FSH está elevada. Entonces, no predice exactamente el estado de la espermatogénesis y por eso no podemos extrapolar que todo paciente que tenga la FSH alta, no vamos a recuperar espermatozoides y el que la tenga baja, vamos a encontrarlos en los pacientes con azospermia, ¿verdad? El valor máximo normal de FSH para el varón debe ser de 7.6 miliunidades y no a veces los 11 o 12 que reportan la mayor parte de los laboratorios. Ok, ¿qué hay acerca de la fragmentación del DNA? Es una prueba que hemos implementado y que hemos metido a nuestra forma de evaluación. Se refiere a la determinación de DNA desnaturalizado y dañado que no puede ser recuperado. Tiene muchas causas posibles. Hay varios métodos. Nosotros la que tenemos más disponible aquí en la localidad es el de la estructura de la cromatina. Hay una correlación importante entre la fragmentación del DNA elevada y la baja posibilidad de lograr embarazo espontáneo. Y la alta fragmentación también puede llevar un mal pronóstico dentro de los tratamientos de reproducción asistida. ¿Cuándo pedir la fragmentación del DNA? Es importante porque es una prueba que a lo mejor sobrepasa un poco más el costo estándar. Y es cuando se está considerando realizar técnicas de reproducción asistida, ya sea inseminación o técnicas de alta complejidad, o bien cuando voy a empezar un periodo de búsqueda espontánea de embarazo donde conviene tener certeza de que la fragmentación se encuentra bien. ¿Sí? En general son los reportes que vemos, fragmentaciones debajo de 29% se consideran de buena integridad, debajo del 15% se consideran excelente, más del 30% se considera que es una
pobre integridad. En general, la mayor parte de las publicaciones hablan de que la concepción espontánea es prácticamente nula después de 39% y que si yo voy a utilizar una técnica de reproducción asistida, pudiera manipular para cuando hay fragmentaciones hasta de un 50% que llegamos a ver. Ahora, ¿qué otra cuestión? Esto es los estudios de tipo genético. Los estudios de tipo genético ayudan a buscar alteraciones cromosómicas numéricas o estructurales. Estos son fundamentalmente el cariotipo. 5.8% de los varones infértiles tienen una alteración cromosómica, la mayor parte de ellos en los cromosomas sexuales. En general, la concentración espermática menor de 5 millones es la que indica que hay más posibilidad de tener una causa cromosómica. La causa genética se ve 2.5% de los pacientes que tengan concentración de 1 a 10 millones y en 10.8% de los pacientes con menos de 1 millón. Aunque la recomendación es de hacer determinación cuando hay concentración de menos de 5 millones por mililitro, incluyendo la azoospermia no obstructiva. Si hay historia familiar de abortos espontáneos, malformaciones o retraso mental, también debemos solicitarla sin importar la concentración espermática. Si nosotros, sin embargo, en una estrategia de costo, buscamos cuando hay cuentas menores de 1 millón y cuando hay testículos de menor volumen de lo normal. Ahora, el estudio de microdeleciones del cromosoma Y también lo hemos utilizado. Hay zonas A, Z, F, A, B y C que pueden tener información perdida y eso condicionar la mala producción de espermatozoides. Son la causa genética más frecuente de oligosospermia severa o de azospermia. En general, estas microdeleciones no están presentes en varones normosospermicos, ¿sí? Se presentan hasta en el 12% de los pacientes con azospermia y en el 3 al 7% de los que tienen oligosospermia. La mayor parte son de la zona C, un poquito menos frecuente de la zona B y las más raras son las de la zona A. En general, el concepto clave de las microdeleciones es que la transmisión es al 100% de la descendencia de varones. Por lo tanto, se debe buscar si hay presente una microdeleción en la zona C, buscar espermatozoides y en el caso de recuperarlos, tratar de buscar que la selección de sexo nos lleve a un producto de sexo femenino. Cuando hay microdeleciones en la zona A o B, no tiene ningún sentido intentar la posibilidad de recuperación espermática quirúrgica, puesto que la posibilidad de recuperación es prácticamente nula. ¿Sí? El estudio de microlesiones, la recomendación internacional es cuando hay concentración de menos de 5 millones por mililitro. Sin embargo, nosotros también la estamos haciendo con menos de 1 millón o con testículos más pequeños de lo que del volumen normal. ¿Qué otra cuestión? Estos son los informes que estamos revisando. Este es un ejemplo de un cariotipo reportado como 47XXY para un síndrome de Klinefelter, ¿sí? Este es el reporte que vemos típico de las microdeleciones del cromosoma Y. Ahí hay un paciente que tiene microdeleciones en varias de las zonas, ¿sí? ¿Y qué otra cuestión? El ultrasonido ustedes ginecólogos y biólogos de la reproducción lo tienen como una extensión prácticamente de la exploración. A lo mejor en urólogos no es tan común el uso como en ustedes en el consultorio, pero yo creo que es muy útil en casos seleccionados, ayuda a determinar la etiología, establecer un pronóstico reproductivo, la relación costo-utilidad es extraordinariamente buena, es muy accesible, permite evaluar vascularidad, tamaño y volumen testicular, si hay obstrucción o sospecha de obstrucción, si hay hallazgo de tumoraciones. Y fíjense en este estudio, en el lado izquierdo prácticamente lo que se encontró en los Estados Unidos a través de ultrasonidos y en el lado derecho lo que se encontró a nivel mundial. Y van desde varicoceles, quistes testiculares, episodios de microlitiasis testicular o tumoraciones testiculares. En este año pasado encontramos algunos pacientes con tanto seminomas como tumores no seminomatosos dentro de la evaluación de la infertilidad. ¿Cuándo solicitar un ultrasonido? Cuando se requiere descartar la presencia de tumoración, cuando se requiere confirmar la presencia de varicocele por sospecha inicial. Aquí siempre tengan la sospecha clínica y confirmarla con la ecografía, porque a veces se abusa de la búsqueda intencionada del varicocele a pesar de que clínicamente no se manifiesta, o cuando hay sospecha de la obstrucción del tracto genital. Aquí, ¿qué pasa? Fíjense un punto importante. Ahora que está tan de moda el virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano también se ha visto que puede tener un papel en algunos casos selectos de infertilidad masculina, sobre todo infertilidad idiopática. Se cree que el virus del papiloma ocasiona la aparición de anticuerpos antiesperma, tanto de tipo IgA y IgG, interfiere en la motilidad, la unión del espermatozoide óvulo, se liberan citoquinas que disminuyen la calidad seminal,
puede incrementar el riesgo de pérdida por un incremento en la fragmentación del DNA espermático. Todavía es temprano para saber cuál es el papel del virus del papiloma humano. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que la prevalencia global de VPH en semen es mayor en varones infértiles que en la población en general. La presencia de virus del papiloma de alto riesgo también es mayor en semen en pacientes infértiles que en población general. El más común que se aisló fue el 16 y la prevalencia es también mayor en varones infértiles que en varones de población general. En general se sabe que es casi 3 veces más el riesgo de infertilidad cuando hay presencia del virus del papiloma humano en el semen. Ahora, no hay todavía unos lineamientos para saber cómo manejar esto del virus del papiloma, pero en general lo que se ha visto es que sabemos perfectamente que el sistema inmune intenta eliminar el virus y que lo logra aproximadamente hasta en 24 meses. Sin embargo, los pacientes vacunados, por ejemplo, logran la depuración del virus en los primeros 9 meses o ninguno más allá de los 12 meses. Por lo tanto, en algunos casos seleccionados de esta infertilidad, pareciera ser que la vacunación pudiera ser una estrategia viable tratando de acelerar la depuración del virus del papiloma humano. Y esto es importante conocerlo, aunque todavía es prematuro darle esa indicación a la vacuna, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Que aquí está la evaluación en general, los 2 exámenes, tratar de ir ampliando la evaluación conforme nos vaya llevando el caso clínico. Y yo creo que el mensaje clave es que no siempre un paciente que tiene más pruebas está siendo mejor estudiado. Tenemos que saber interpretarlas, tener un juicio clínico importante y poder hacer una mejor estrategia de costo-beneficio. ¿Cuándo estudiar al paciente? Para la Asociación Americana de Urología después de 1 año de buscar el embarazo, o bien si la mujer es mayor de 35 años, o si hay factores de riesgo de infertilidad masculina, hacer ese evaluación incluso antes de ese año. Para la Europea de Urología, la investigación simultánea. Para la Sociedad de Medicina Reproductiva, después de 1 año de buscar el embarazo, o bien después de 6 meses si la mujer es mayor de 35 años. Acuérdense que a los 35 años la mujer tiene el 50% del potencial de fertilidad que tenía a los 25 años, ¿no? La evaluación inicial, la historia más los 2 espermogramas en general, historia más 2 espermogramas, solamente uno si es normal para la Asociación Europea de Urología, y la historia más un espermograma para la Sociedad de Medicina Reproductiva. Yo creo que las conclusiones de esto es que la historia clínica y el examen físico siguen siendo importantes, que el espermograma es la primera prueba de laboratorio del varón infértil, hay que tener 2 exámenes consecutivos para su valoración, hay que saber interpretar adecuadamente el espermograma para poder tener su máxima utilidad, la determinación hormonal, pacientes con concentraciones menores de 10 millones por mililitro, cariotipo y microdeleciones menores, concentraciones de menos de 5 millones, aunque yo les platicaba que nosotros lo hacemos de menos de 1 millón y con volumen testicular disminuido. Determinar la fragmentación del DNA en parejas que van a buscar embarazo espontáneo por algún tiempo en quienes irán a reproducción asistida. La ecografía también es útil, ¿sí? La realización de una evaluación correcta de factor masculino permite mejor diagnóstico, aumenta la posibilidad de éxito en la búsqueda del embarazo. La evaluación permite identificar enfermedades que tal vez más adelante puedan poner en riesgo la salud general del paciente y en general una buena evaluación permite un mejor tratamiento del varón infértil y mejora la posibilidad de éxito en esa pareja en la búsqueda de embarazo. Eso es una parte de lo que a mí, y el papel del VPH sigue siendo un papel controversial, con el tiempo tal vez vaya logrando un poco más de claridad en dónde estamos, pero también considerarlo como una de las potenciales causas que están apareciendo ahí. Ahora, cuando me pedían que hablara también un poquito del manejo, es difícil en una sesión tan corta platicar de manejo. Yo quería específicamente platicar de estos nutracéuticos. Fíjense estos nutracéuticos que hay en la realidad. Platicábamos que la infertilidad la veíamos en el 15% de las parejas, factor masculino participa en el 50% como factor único o como factor asociado al factor femenino. Fíjense cómo en general hay muchos casos de infertilidad masculina en los cuales el estrés oxidativo está como causa importante. Fíjense el número de casos, 37 millones, 18 millones. Y en general, esa oxidación y ese estrés oxidativo puede ocurrir dentro del testículo o fuera del testículo. ¿Y qué puede ser esto? Varicoceles, presencia de criptorquidia, inflamación sistémica, el envejecimiento, donde el paso de los años arriba de los 40, 45 años puede incrementar 3% por año la fragmentación del DNA, el estilo de vida, los hábitos saludables o los hábitos poco saludables que tengamos, el tabaco y el alcohol, las toxinas ambientales, la radiación ionizante. Todo esto lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque generan oxidación y generan fragmentación del DNA.
Todo esto de los nutracéuticos viene desde Hipócrates, el padre de la medicina, que decía que deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. El término nutracéutico lo crea Stephen de Felice en 1989 y son alimentos o integrantes de alimentos que proveen beneficios médicos, incluyendo la prevención y o el tratamiento de una enfermedad. Y es que fíjense cómo está. Cuando hay un balance aquí, oxidantes, antioxidantes en el paciente fértil, después empieza a haber oxidación, empieza a haber un estrés oxidativo y eso lleva a la infertilidad. Pero luego, si nosotros empezamos a dar antioxidantes, como en la gráfica en el lado derecho, empezamos a dar más antioxidantes, volvemos a descompensar esa balanza, volvemos a hacer que se retire la oxidación, pero le empezamos a abrir un camino al estrés reductivo y eso nos puede llevar nuevamente a infertilidad. Esto se los platico porque el paciente tiene una tendencia a tomarse todo lo que le digan los amigos, compadres, parejas, todo, y va por la maca, y va por medicamentos que compra o por suplementos que compra por línea en Amazon, en todos lados. Y la realidad es que yo siempre les digo, mira, en medicina la suma de cosas buenas no necesariamente se convierte en algo mejor, y este es un ejemplo de que un exceso de cosas buenas puede llevar a algo negativo. Entonces, tener cuidado un poquito con esto. Estos son los suplementos que hay, son muchos, hay muchísimos más. Yo selecciono estos tres porque son los que tenemos nosotros disponibilidad un poquito más fácil aquí de rutina en Monterrey. Yo en lo particular preferiría el Proxil Plus por arriba de los otros. Algunos estudios que hay, este es un estudio italiano, ¿sí? De la Universidad de la Sapienza y en Roma. Y fíjense lo que había, 114 varones infértiles, astenoteratos-ospermia idiopática, se les da Proxil Plus, un sobre en la mañana, un sobre en la noche por 4. Siguiendo con los estudios, fíjense, por ejemplo, este estudio también que evalúa el efecto de los nutracéuticos, especialmente carnitina y acetilcarnitina como componentes del Proxil Plus. Son varones todos con oligoastenosospermia, más o menos 175 varones de 19 a 44 años. A un grupo se le da Proxil Plus por 3 y 6 meses contra el grupo placebo que no lo recibió. Realmente los cambios significativos a los 6 meses incluían mejoría en el volumen seminal, mejoría en la motilidad progresiva y también un cambio importante en la vitalidad, todos con significancia estadística. En cuanto al índice de fragmentación del DNA, los cambios se empezaron a ver desde los primeros 3 meses, pero especialmente el cambio se magnificó a los 6 meses, cuando se cumple el segundo ciclo de espermatogénesis. Otro estudio que he hecho en Italia, en Brescia, donde específicamente se evaluaba el efecto sobre la fragmentación del DNA espermático. Se tienen 60 varones, todos con infertilidad idiopática, un índice de fragmentación en todos los casos del DNA mayor del 20%, tratamiento con Menevit por 3 meses, que es uno de los suplementos que vimos en las diapositivas anteriores, un cambio significativo post-tratamiento. ¿En qué parámetros? La vitalidad pasa de 65% pre contra 69% en el post. El índice de fragmentación del DNA que pasa de 33%, una pobre integridad, a 26.8%, lo cual cae dentro de la categoría de buena integridad. Pacientes que lograron normalizar el índice de fragmentación, del DNA espermático, que quede en valores de 30% o menos, 48% antes de tratamiento, como contra 75% después del tratamiento. Fíjense, pacientes que tenían o que alcanzaban el estatus de normosospermia, solamente 15% lo tenían antes del tratamiento y este porcentaje se duplica a 30% en los pacientes después de completar el ciclo de tratamiento. Así es de que podemos ver un efecto benéfico de estos nutracéuticos. Ahora, estos son casos tomados de la práctica clínica de todos los días. Escogí exactamente espermogramas del mismo paciente en el mismo laboratorio para que no hubiera algún sesgo. Y fíjense, por ejemplo, este caso de la vida diaria, una concentración pretratamiento de 5 millones por mililitro, tratado con Proxil Plus en la mañana y en la noche, ¿sí? Por 90 días. Y la concentración se incrementa a 48 millones por mililitro. Fíjense cómo, a pesar de que los medicamentos nutracéuticos parecieran tener más relación con la calidad, también se puede incrementar la cantidad seminal de espermatozoides, perdón. Y eso es importante, sobre todo en los pacientes que a veces tienen testosterona cerca del límite superior, en los cuales no podemos utilizar, por ejemplo, inhibidores de la aromatasa o antiestrógenos, ¿sí? Fíjense el índice de fragmentación del DNA que pasa de 27% pre el tratamiento contra el 12%. Se coloca en una integridad del DNA excelente después del tratamiento. La cuenta de mótiles de 5 millones pasa en el post-tratamiento a 67 millones e incluso en este caso la morfología pasa de 1 a normalizarse a un 4% según la escala de Kruger.
Otro estudio, el caso número 2, de otro laboratorio también reconocido aquí en la ciudad, el mismo paciente. Fíjense cómo está la concentración pre-tratamiento, 4 millones por mililitro, o sea, un oligo muy importante. La post-tratamiento, 46 millones por mililitro. Un índice de fragmentación del DNA que pasa del 38%, una pobre integridad antes de tratamiento, a un 29%, considerado en el límite de la buena integridad, post-tratamiento. La cuenta total de mótiles pasa de antes del tratamiento 3.6 millones a 51 millones después del tratamiento. Y la morfología en este caso en particular sí no mostró esa mejoría importante. Sin embargo, saben ustedes que la morfología de Kruger siempre tiene ese aspecto que genera a veces más ansiedad y no es un factor pronóstico importante en reproducción. ¿Qué serían las conclusiones de esto? Yo creo que hay que entender que la utilización de la terapia con nutracéuticos en infertilidad masculina puede ofrecer una mejoría importante de calidad y también de cantidad de espermatozoides. La terapia con nutracéuticos es segura, es especialmente útil en pacientes que tienen fragmentación del DNA espermático alta. Acuérdense que la fragmentación arriba de 39% prácticamente impide la reproducción espontánea y que si nosotros quisiéramos manipular a través de reproducción asistida, pudiéramos manejar hasta una fragmentación del DNA que ande por ahí del 50%, pero no más. Un punto muy importante de los nutracéuticos es, en este padecimiento en infertilidad masculina, las opciones de tratamiento específicas no abundan, por no decir que prácticamente no hay ninguna que sea aprobada solamente para eso, y por eso los nutracéuticos pueden representar un papel muy importante dando confianza a la pareja que lo que están tomando está etiquetado para ese uso en salud reproductiva masculina. También hay que explicar al paciente, y yo creo que eso es una indicación en general en toda la medicina, ¿no? Hay que siempre explicar al paciente qué esperar del tratamiento y también qué no esperar, para no crear expectativas poco realistas e imposibles de conseguir. Acuérdense que una expectativa no cumplida genera un paciente insatisfecho y genera a veces una relación médico-paciente bastante mal. Pues esta es la información que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la invitación, que siga siendo un éxito el Congreso y muchas gracias. Si algún día nos saludamos por acá, será un gusto saludarlos en persona acá en Monterrey, Nuevo León. Que estén muy bien y muchas gracias por todo.